Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. Les voy a estar hablando sobre las lágrimas, sobre el llanto. ¿Por qué lloramos los seres humanos? Si uno se pone a pensar, es realmente impresionante el hecho de que las personas, para expresar emociones, ya sea de tristeza o hasta a veces de alegría, expulsamos agua de los ojos. Porque esta es una reacción que no sucede en todas las especies de animales. Entonces es algo bastante interesante para pensar. O sea, ¿qué son las lágrimas? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos expresamos así de otra manera? Así que eso es lo que les voy a estar comentando en este capítulo. Así que comenzamos con cómo se produce el proceso del llanto, el proceso de las lágrimas. Todo arranca con la glándula lagrimal. La glándula lagrimal la tenemos ubicada en la parte de arriba de nuestro ojo, para decirlo de una forma algo más vulgar, que se encuentra entre el párpado y la ceja. Esta glándula lagrimal lo que hace es que, justamente produce las lágrimas que se van, digamos, expandiendo a través de la capa más externa de nuestros ojos. Y cuando uno parpadea, eso permite que el líquido de las lágrimas se vaya distribuyendo alrededor de todo el ojo. Es como que hace los párpados, al parpadear, hacen como un efecto de parabrisa. Y entonces ahí es cuando el ojo se lubrica y se protege. Ahora, ¿qué sucede? La lágrima excedente se dirige toda hacia un costado de la lágrima, un costado del ojo, que se llama el saco lagrimal. Que allí se retiene un poco de líquido, pero hay momentos en los que el líquido que la glándula lagrimal produce aumenta. Y esto hace que el excedente que llegue al saco lagrimal se rebalse. Entonces, cuando el saco lagrimal se rebalsa, ahí estamos llorando. Ahí es cuando las lágrimas empiezan a caer de nuestros ojos. Y ahí es cuando se produce el acto del llanto o de llorar. Ahora, no siempre lloramos por los mismos motivos. Y las lágrimas no siempre se producen por los mismos motivos. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de lágrimas diferentes. No es que lloramos y hay un solo tipo de lágrima. No. Hay 3 tipos de lágrimas diferentes. Ahí les voy a contar cuáles son los tipos de lágrimas. Bueno, el primer tipo de lágrima es la lágrima basal. La lágrima basal es la que producimos constantemente. No, eso no tiene nada que ver con tu estado de ánimo, nada. La producís todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la lágrima que te lubrica el ojo. Nuestros ojos es fundamental que se mantengan lubricados. Entonces esa lágrima vos la estás produciendo constantemente. Y ese tipo de lágrima lo que tiene es justamente algunas sustancias que pueden eliminar gérmenes que se encuentren en el ambiente. Entonces eso protege tus ojos, que se enfermen, básicamente. Otro tipo de lágrima que también tenemos es la refleja. Esta lágrima también la producimos inconscientemente como una forma de defensa. Justamente como su nombre dice, refleja, refiere a una reacción que tiene que ver cuando nuestro ojo detecta que estamos ante algún cuerpo extraño o la presencia de algún elemento en el aire, como puede ser los gases lacrimógenos o el ejemplo más común de todos, que es las partículas que expulsa la cebolla. Cuando cortamos cebolla, la cebolla emite unas sustancias al ambiente que para nuestro ojo son como extrañas y las detecta como medias peligrosas. Entonces, en reflejo, produce lágrimas. Y por eso cuando cortamos cebolla es que lloramos o es que expulsamos lágrimas. Es por eso, porque se activan las lágrimas reflejas. Y por otro lado, se encuentran las lágrimas emocionales, que son las más conocidas de todas, porque es las que lloramos para expresar un estado de ánimo.
que muchas veces está relacionado a la tristeza, pero también otras veces puede estar relacionado a la alegría. Y este tipo de lágrimas quizás es el más interesante de todos porque no tiene explicación científica. A diferencia de los otros dos tipos de lágrimas, la refleja y la basal, esas sí tienen una explicación en el mecanismo y el rol que cumplen en nuestro cuerpo. Ahora, las lágrimas emocionales, la ciencia no tiene una respuesta exacta a por qué las producimos. Y acá es cuando se abre el interrogante más interesante. Lo que sí se sabe sobre las lágrimas emocionales es que tiene que ver con la reacción de nuestro sistema nervioso. Hay una parte de nuestro sistema nervioso que nosotros no podemos controlar, que es donde se generan las emociones, que esta parte se llama el sistema límbico, que está conectado con otra parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso vegetativo. Bueno, sobre esta parte de nuestro sistema nervioso no tenemos ningún tipo de control y las emociones se generan. Ahora, cuando esta parte del sistema nervioso se activa, esto activa la glándula lagrimal también. Entonces, se activa primero el sistema nervioso vegetativo, sin que nosotros lo controlemos. Eso a su vez activa la glándula lagrimal en tal medida que produce que lloremos y expulsemos lágrimas. Eso es lo único que se sabe. Ahora, no se sabe cuál fue exactamente la función, pero hay algunas teorías. Una de las teorías sería que en algún momento de la evolución humana, en forma de respuesta a una amenaza, si capaz producíamos más lágrimas en una situación que nos diera miedo, al lubricarse el ojo podríamos ver mejor en algún momento de tensión o de nerviosismo. Pero, de vuelta, esto es solo una teoría, no tiene ningún tipo de evidencia, ni está comprobado, ni nada. Es una posibilidad, simplemente. Ahora, la otra gran posibilidad, y lo que se evidencia en la práctica, es que quizá es el método, la forma que tenemos las personas de expresar nuestras emociones con el mayor impacto o el mayor poder posible. Porque cuando uno ve a una persona llorando, uno entiende que esa persona está en un momento muy, muy complicado. Y es más, hasta muchas veces nos produce a nosotros mismos, cuando vemos a otra persona llorar, como una sensación de incomodidad, como que hay algo que no está bien, como que tenemos que arreglar algo. Entonces quizá la función que cumple el llanto a nivel social a veces puede ser muy fuerte y puede ser reparadora. Ahora, la otra pregunta que se abre, y quizá la crítica a esta posibilidad es, bueno, pero también hay mucha gente, muchas veces lloramos solos y no hay nadie a nuestro alrededor, entonces ¿cómo puede ser esto? Y bueno, y la cuestión acá es que a veces el hecho de llorar solos, también se dice que el llanto en sí es como que a veces puede terminar hasta siendo una forma el liberador, en el sentido de que alivia el estrés y como que las sensaciones que uno puede tener después de llorar es como una sensación de alivio. Entonces como que eso le haría bien al cuerpo de alguna forma. Pero bueno, de vuelta, ninguna de todas estas opciones están absolutamente confirmadas. Son todas posibilidades. Ahora, es muy interesante porque, bueno, siempre ha habido muchas posturas en cuanto al llanto y no ha habido ninguna que sea absolutamente clara. A tal punto que, por ejemplo, alguien muy conocido como lo es Charles Darwin, quien creó la teoría de la evolución de las especies, él sugería que las lágrimas para él no tenían ningún sentido. Es decir, que las lágrimas emocionales las hacíamos porque sí, pero que no tenían ninguna explicación. O sea, les parecía como algo absolutamente inútil que tenemos los seres humanos. Sin embargo, hay un montón de otros expertos y todo que han dicho que no. Entonces, es como muy interesante, porque hay posturas como muy, hasta casi contradictorias entre sí en cuanto al motivo del llanto. Ahora,
Lo que también es muy curioso es el hecho de si hay otros animales que lloran más allá de los humanos. Y es como que hay muchos científicos que dicen que no, que en principio que los humanos seríamos los únicos que expresamos nuestras emociones a través de las lágrimas. Pero, sin embargo, hay algunos que han estudiado que en el caso de los elefantes, por ejemplo, sí lloran y emiten algún tipo de lágrima cuando se les muere un miembro de su manada, de su familia. Como que ahí sí expresarían sus emociones a través del llanto, lo cual es realmente interesante. Pero quizá de por sí, con la frecuencia que lloramos los seres humanos, puede que sí no haya otra especie que llore con la misma frecuencia o de la misma forma. Ahora, eso no quiere decir que los animales no tengan sentimientos necesariamente, sino que los expresan de otra forma. Si nos ponemos a pensar, qué sé yo, en el caso de los perros, si sienten dolor, por ejemplo, gritan. Ahora, los humanos lloran. Son dos formas diferentes, simplemente. Pero de vuelta, lo interesante es ponerse a pensar por qué en el caso de los humanos emitimos lágrimas, sacamos lágrimas del ojo. Y bueno, es realmente muy, muy interesante. Ahora, un dato más que tengo para comentarles del tema del llanto es que se ha hecho un bioquímico que se llama William Frey en los años 70, en la década de 1970. Hizo un estudio para calcular el promedio de si había alguna diferencia en la frecuencia del llanto entre los hombres y las mujeres. Y al parecer, en general sí, se da que las mujeres tienden a llorar en promedio más cantidad de veces que los hombres. Ya que las mujeres en promedio lloran 5 veces por mes, en un mes. Y los hombres lloran alrededor de una vez y medio, porque bueno, esto es un promedio matemático, por mes. Es decir, que bueno, las mujeres tienden a llorar con mayor frecuencia, lo cual no tiene en sí mismo, no tiene nada de malo ni nada de bueno. Simplemente es una forma de expresar las emociones. ¿A qué se debe esto? Tampoco está muy claro, pero lo que sí se cree es que quizá tiene relación con las hormonas, con los niveles hormonales del cuerpo. Entonces, por ahí algunas hormonas que suelen estar presentes en mayor cantidad en las mujeres pueden hacer que las mujeres tiendan a expresar más sus emociones, muchas veces a través del llanto. Pero, de vuelta, hay hombres que pueden llorar con mucha más frecuencia y hay mujeres que pueden llorar con menos frecuencia. Esto es simplemente un promedio, pero bueno, que suma a la cantidad de datos interesantes sobre el tema del llanto dentro de los seres humanos. Así que bueno, con esto ya hemos llegado al final de este episodio de por qué lloramos, de pensar el llanto, nuestras emociones y saber que bueno, no todas las lágrimas son iguales, pero quizá la lágrima más conocida en términos de saber que bueno, que lloramos por las emociones, en realidad es la que tiene la menor cantidad de certezas o explicaciones de por qué la producimos y es realmente interesante para pensar. Quiero agradecer en este caso a Manu Capdevila, quien fue quien me sugirió el tema para investigarlo, para desarrollarlo. Ya hay otras personas también que les iré mencionando más adelante que también me han sugerido temas para investigar y que eso ayuda un montón para construir esto que es un remedio. Agradezco también a Emiliano Loco, que siempre me ayuda con el armado de los podcasts. Así que, bueno, si les interesa, seguramente ya lo saben, pero estoy en Instagram como @unre.medio y ahí pueden ver un montón de cuestiones más con respecto a estos informes. Así que ya con esto me despido y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau, chau.